esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas tardes, amigas y amigos del canal ABC Bitcoin. Sean bienvenidos un día más al análisis del mercado de Bitcoin y de las criptomonedas. Y parece que alguien se está confundiendo en el chat. Me dijo, hola Jaime. Recuerda que estamos estudiando la estrategia de Jaime, pero creo que se confundió de canal. Aquí te saluda tu tío Charlie y te dice que no es trader profesional, simplemente es un estudiante de la estrategia de trading latino, que a mi juicio es una de las mejores estrategias. Bueno, para mí es la mejor estrategia de trading que he conocido y que la estoy estudiando por algún tiempo, por lo cual probablemente lo que estudiemos esta tarde te pueda servir. Así es que muchísimas gracias por sintonizarme. Si me comentas desde dónde, voy a pasar a saludarte en la parte del chat a partir de este momento, porque vamos a ver qué es lo que ha hecho Bitcoin. Está interesante lo que tenemos que estudiar esta tarde. Estamos con Mauricio Prieto, lo ves ahí como subió y nos quedamos fuera, dice. Vamos a comentar. Bueno, yo ya les había dicho ayer, pero bueno, Jaime Lara está en México. El amigo Jaime, como siempre, atento a las transmisiones. Ana Armengot me está saludando. Hola también, mi estimada Ana. Grisi dice, To the Moon dice, rango y para arriba. El chileno dice, saluda a los liquidados en short de mi parte. Dice, bueno, no hay que ser así, chileno. ¿Qué pasó? Pero bueno, un saludo a los liquidados. Me imagino que son los del otro canal, que ya sabemos quiénes son, pero no importa. Elena Holly dice que está presente Willy Wonka, está Noxius OP, Pame Wiu, Hugo Joffre, Roberto Carlos en El Salvador, perfecto, Llano Estefano, está Carlos Martínez, Dagoberto Ruiz. Vámonos para la parte final porque luego nos demoramos mucho y se van, dice, la gente no quiere que salude a todos. Sebastián EPH de mentira, dice. Jesús Delgado, Friedrich, Gabriela Mar en Argentina. Y perfecto, estamos listos con el quórum completo, creo yo. Si me confirmas audio y video también, por favor, para ir empezando el análisis, el estudio de esta tarde. Déjame verificar algo por acá. Y listo, vamos a ver qué es lo que ha hecho Bitcoin. No sé si es que alguien esté triste porque Bitcoin está subiendo. No sé, me dejas un comentario por ahí si es que estás triste porque Bitcoin ha hecho ese movimiento. Y yo creo que no tienes nada de Bitcoin, me imagino que así es. No sé si tú recuerdas en algún análisis y yo te había dicho que tengamos cuidado con que pase esto. ¿Recuerdas que lo habíamos visto en programas anteriores? Yo te decía que aquí mucha gente se puso en short porque la estrategia dice que es a la media para seguir cayendo.
Pero nosotros varios días, de hecho siempre la operativa que seguimos, cuando el precio hace un retroceso, es la de operar el rebote, proteger y que el precio haga lo que sea. Y esto es precisamente hacer lo que sea. Que no le importe el seguir cayendo y el precio simplemente se va de largo, se va de pasada. Tal como está aquí, la gente que compró aquí y no vendió, me imagino que está de fiesta ahora. Me imagino. Ahora, la idea del programa es saber si es que se compra ahí donde está o se vende. Y yo creo que los que ya tenemos tiempo estudiando la estrategia, sabemos perfectamente que mientras más sube, más se vende. No se compra. O sea, estas zonas ya no son zonas de compra. Si ayer no fue zona de compra, que estuvo más abajo, ¿tú crees que hoy va a ser zona de compra? Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo en que ahí no se compra. Ahora, claro, el trader o los traders, los macho peludos, como los llamamos o como los llama Jaime, ayer dijimos que aquí no comprábamos. Y ahora dicen es que subió y estamos dejando de ganar. Sí, están dejando de ganar ellos. Y yo te había dicho que este movimiento alcista, esta zona, yo no iba a operarlo. Porque yo tengo que esperarme el retroceso, al menos en el gráfico de 4 horas. Sí. Ahora que estamos viendo que el panorama, al igual que acá, al igual, no tiene prácticamente ninguna diferencia. Al igual que acá, nos da el patrón de rebote, como tú ya lo conoces. Direccionalidad bajista. Perdón, direccionalidad alcista con pendiente negativa. Es simplemente un rebote para seguir cayendo. Pero ¿qué pasa? Cuando nos toca seguir cayendo, el ADX coge fuerza y el precio sigue subiendo. Sí, en este caso yo le veo muy parecido. Aquí tenemos fuerza y direccionalidad. Dudo mucho que a partir de ahí el precio nos deje cerrando la vela diaria debajo, que nos deje con una mecha. No sé, eso como tú sabes siempre vamos a estar pendientes al cierre diario. Pero si nos dejara una mecha que el precio cerrara por los 52.500, más o menos por ahí, diríamos que hay una absorción por la parte alta, lo que indicaría que hay gente que aquí está vendiendo. Si el día terminara o la vela cerrara tal como está, tenemos fuerza alcista en el gráfico diario. Y ahora, ¿qué dice la gente? No, nos quedamos fuera, se perdió todo y están sufriendo. Yo te hago una pregunta. Si tú tenías ayer $100 y hoy tienes $100, yo creo que básicamente no has perdido y eso es bueno. Pero dicen, pero está subiendo. Ahora, si es que tú tienes una estrategia para comprar aquí en la zona alta, si tú tienes una estrategia, deberías aplicarla y deberías estar contento con la estrategia que estamos aprendiendo, con la estrategia del maestro Jaime. Esta no es una zona de compra para nosotros. Por más que el precio suba a 100.000, no va a ser una zona de compra y nosotros tenemos que respetar la estrategia. Sí, eso es lo que te digo. Ahora, si es que tú tienes algo de Bitcoin, yo creo que no estás dejando de ganar. Tus Bitcoins o tu porcentaje se está revalorizando tranquilamente, no pasa nada. Ahora, nosotros vamos a ver en el gráfico de 4 horas si es que hay entrada, porque eso es lo que queremos saber. ¿Se compra o no se compra? Fíjate tú, lo que habíamos visto hasta ayer, vimos una divergencia que se formaría en este punto. O sea, decíamos que no sabíamos dónde se iba a formar, ¿verdad? Ahora está más arriba. Y aquí la divergencia que estamos buscando no está. Estamos con fuerza y direccionalidad. Y se va a perder esta opción cuando este valle rojo, este valle verde, iguale en tamaño a este valle de acá. O sea, le falta muy poco para que se invalide la divergencia bajista que estábamos pensando que se iba a formar. Entonces, entramos ahí y se nos va to the moon y estamos dejando de ganar. Por supuesto que no. Nosotros vamos a esperar siempre la estrategia dice que vamos a esperar después de los retrocesos incorporarnos al movimiento alcista.
¿Y por qué hacemos eso? Porque la estrategia está probada y los mejores resultados se dan de esta manera, cuando tú operas luego de los retrocesos, porque aquí ya hay gente que opera la ruptura y debe haber ya longs, ya deben estarse poniendo en long, y el próximo movimiento es la liquidación de esos longs. Sí, los que operan la ruptura están así, entonces el precio es el negocio y van a perder, o sea, eso es innegable. Si van apalancados a 20, a 30, a 50, 100x, muy probablemente van a perder. Entonces nosotros que estamos en spot con los dólares listos para que cuando se dé el retroceso simplemente entrar en compra buscando la mejor zona, la mayor probabilidad de éxito. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Y como te cuento, si el precio se va a 100.000 mañana, no podemos comprar, mucho menos. Mientras más sube, menos se compra, no se compra. Eso es lo que yo te puedo decir. Entonces, mantener la calma, tener paciencia, porque a lo mejor estamos en esta parte, fíjate. Y yo ayer me olvidé hacerles ver esto. Fíjate tú aquí. Aquí está la divergencia que nosotros estamos esperando todavía, aunque no se confirma. Déjame ponerle mejor. Aunque no está confirmada, pero esto es lo que estamos buscando. Una divergencia. Y no es que se vaya a desplomar el precio así, sino que necesitamos ver el retroceso para nosotros entrar. Si el retroceso se da más arriba, pues tocará comprar más caro. O sea, no pasa nada. Como te decía, el porcentaje de dólares que vas a sacarle al mercado, vas a sacarle igual. Es que a veces parece que hay gente que no entiende. Vas a sacarle igual un 5% acá, que si sube y le sacas un 5% acá. O sea, el mismo 5% le vas a sacar de tu capital de trade. Ahora, si quieres acumular Bitcoin, obviamente, y ya te subió, si es que no compraste en la parte baja, que es donde era la zona ideal de compra y que lo vimos aquí. Cuando sucedió eso, dijimos que aquí es la zona de compra y entramos en compra. Eso es lo que te puedo comentar del análisis de hoy. Al análisis de ayer prácticamente no ha cambiado nada. Así es que dice, debes de irte como ejemplo al 14 de marzo de este año si quieres ver un bull run. Ejemplo idéntico. A ver, vamos al 14 de marzo, dice. Me imagino que es cuando empezó a subir después de la caída que hubo en el... Acá, ¿dónde estamos? El 14. Claro, es después de la caída que hubo con la pandemia. Precisamente, desde ahí empezó a subir. Pero lo que pasa es que nosotros vamos a ver un movimiento a la vez con nuestra estrategia. Nosotros no vamos... Si sucede eso y se va a 200.000, excelente, o sea, me parece perfecto. Pero nadie puede hacerme comprar con un patrón desarrollado ya y por la parte alta. Entonces nosotros luego del retroceso hablamos de compras. En este momento simplemente tranquilidad. Dice acá... Si es que hay alguna consulta del análisis de Bitcoin, yo creo que no, está muy claro. Igual Jaime lo repite en su programa, yo creo que está clarísimo esto. El Golden Cross, dice Germán Rocha, si es que tu estrategia te da para comprar en el Golden Cross, como dice el maestro, compra y compra todo lo que puedas. Pero eso es con tu estrategia. La de nosotros es que ahí no entramos jamás en compra. Dice el gráfico del Total 2 en TradingView. Vamos a ver el gráfico del Total 2 en TradingView. Déjame ver. Total 2. ¿Dónde está? Total 2. Market Cap creo que es. Bueno, no lo encuentro, déjame, vamos a ver acá. Creo que tengo acá otra lista. Y acá lo tengo, el Total 2. Déjame verle. En el gráfico diario tenemos el patrón de rebote. Entonces, ¿podría subir un poquito más? Sí.
pero al tener la pendiente negativa, este es el patrón de rebote, pero está desarrollándose ya la parte verde del monitor, y lo que nosotros no sabemos es hasta cuánto puede rebotar. Fíjate lo que hizo Bitcoin. Si es que hace lo de Bitcoin, esto va a tener pendiente positiva del ADX con direccionalidad alcista, va a ser lo mismo. Sí, entonces hay que estar atentos con el market cap de las alts. Fíjate que yo puse un Twitter, creo que fue ayer, y teníamos el patrón de entrada, pero ¿cuál es el problema? Que estamos en el máximo anterior del total cap. Sí, entonces era alcista y es alcista, bajo mi punto de vista en 4 horas es alcista, pero la zona donde está es la que no me permite comprar. O sea, es que está, fíjate, está el stop loss de aquí, le tenemos tal vez un 7%. Si tú quieres arriesgar un 7%, yo creo que está bien, con la consigna de que puedes perder ese stop loss ante un incluso retroceso de Bitcoin, que tú sabes que si Bitcoin baja, esto no va a quedar parado. Entonces, un momento crucial del mercado para querer operarlo. El patrón, por supuesto, aquí es alcista, el patrón por la parte baja, está el precio por encima, entonces, ¿es alcista? Sí. Pero el momento del mercado es el que peligroso al estar en la parte alta y en el diario también. No es una zona ideal de compra, pero eso no quiere decir que no vaya a subir tampoco. Entonces, yo te digo eso, o sea, con el riesgo de ese stop loss, yo creo que se podría entrar en alguna criptomoneda, pero viendo eso, o sea, sabiendo que tu probabilidad de pérdida es tal vez un 7, un 8%, según la altcoin, porque hay algunas que están bien. Ayer incluso dejamos varias alcistas y no sé qué habrá pasado, la verdad. Ok, dice acá, Jaime está dejando de ganar, dice Yandrés Santana. Sí, ya lo acabamos de explicar. Dice acá, IOTA y Matic, dice, bueno, quieren ver criptos ya con el riesgo de cada uno, porque con esa subida de Bitcoin y si retrocede Bitcoin se va a llevar todo por delante. Pero vamos a ver qué patrones nos presentan. Reina Gamero dice, sentada se quedó esperando. Veo que se equivoca el youtuber, dice. Bueno, si es que es equivocarse, dejar de perder, está perfecto. Saludos desde México, dice Sebastián Leiva. Quiere ver a Solana. Vamos a ver. Dice acá, ¿qué más? Digibyte dice. Vamos a ver. Criptos. Near dice. Ok. AXS. Ok, CHZ en diario. Vendió en 53 Germán Chamorro. No, dice. Si es que tomaste ganancias, si vendiste en ganancias, yo creo que, mi estimado Germán, no hay de qué arrepentirse. Vamos a ver a FED. Ok, por acá quieren arroz. OGN. Dice Omar Javier, ¿tú crees que la estrategia de Jaime es muy lenta para la operativa, sabiendo que se hace trading en 4 horas diario o semana? Yo pienso, mi estimado Omar, que la estrategia está perfecta. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a hacer trade, me pasó a mí también, queremos estar siempre dentro del mercado. Queremos operar el long, operar el short, apalancarnos, queremos estar siempre en el mercado. Por eso es que incluso a mí también, me parecía lenta la estrategia, pero una vez que la entendí, yo creo que es de lo más fiable que existe. Y muchas veces la mejor operativa es la que no haces. Estar lejos del mercado es la mejor operativa. Entonces, poco a poco hay que ir entendiendo eso y estar tranquilo con tu capital. En este caso, si es que no tienes Bitcoin, en USDT estás tranquilo, no pasa nada. Cuando te dé la oportunidad,
entras y le sacas un porcentaje y punto, no hay nada más que hacer. Muy bien. Las altcoins no suben, dice YFI 2, me parece que es esa, la que me pidió el amigo Jesús. Vamos a ver XTZ también. Vamos a ver esta primera ronda de criptos que me acaban de pedir los amigos. Vamos a cambiarnos acá. Permíteme. Vamos acá. Dice IOTA. ¿Cómo estamos con IOTA? Estamos en el gráfico diario todavía con probabilidad de subir. Pero obviamente ayer dijimos que zona de compra no era. Y en 4 horas me parece que dejamos a varias alcistas ayer. Fíjate tú, dejamos a IOTA alcista. Y se ha dado un resultado positivo, está más arriba. Pero si bien es cierto, no han subido como estamos acostumbrados. Ahora, si estás a favor, yo diría que el stop al precio de entrada probablemente te saque, pero es preferible no perder. O sea, el primer punto es no perder. Y ahí en IOTA entrada, yo diría que ya no. La entrada fue cuando la vimos acá. Sí, entonces ya no. Probablemente siga subiendo, pero ya no es la zona ideal de compra. Eso para IOTA. Vamos a ver a Matic. Probablemente estén varias muy parecidas. A ver. Aquí decíamos que íbamos a comprar Matic porque estaba en el punto alto cuando rompa y apoye. En este caso, déjame ver. Como el precio no se ha desplomado. Déjame ver el diario. El diario todavía tiene una opción de subir, pero no es zona en el diario de compra. En el de 4 horas sí. Sí, entonces, si no entiendes lo de las temporalidades, yo te pediría que vayas a ver el video que... Yo tengo un video en la lista de reproducción que más adelante te voy a mostrar si es que aún no la conoces. Un video exclusivo para entender las temporalidades. Porque si eres nuevo te vas a confundir cuando dicen que en 1 hora es bajista, en 4 horas es alcista y en el diario es alcista. Entonces, probablemente te confunda eso. Pero si aprendes las temporalidades vas a estar un poco más tranquilo. Yo le dejo alcista a Matic. Y ahí un stop loss ajustado, si es que se va en contra o Bitcoin retrocede, probablemente te saque ese stop loss. Sí, entonces vamos a ver a Solana, la dejamos alcista y está en la zona. ¿Y por qué es esa zona? Por el patrón que tenemos en la parte baja. Déjame ver el diario. El diario todavía puede subir más. Sí puede subir. Y en el de 4 horas, yo le veo con opción todavía. Vamos a actualizar, yo creo que le actualizamos ayer también a Solana. Y aquí, ¿cuál es la premisa que utilizamos? Que en esa zona el stop loss es pequeñito. Sí. Bueno, ahí ya tendrías que ver tu stop loss. Me gusta más dejarle el stop loss debajo del punto de control, pero me queda muy grande el stop. Entonces tendrías que verle tú tal vez un 12 muy mucho, con un 6-7%, pero bueno, eso te comento. No me gusta mucho el stop loss ahí, pero es alcista Solana. Fíjate tú los movimientos que hizo Bitcoin también hoy, muy agresivos. Y eso se refleja también en las criptos mucho más, porque hacen unos mechazos que simplemente te saca el stop loss y el precio te da la razón. Ese es el problema de operar en temporalidades muy pequeñas. Vamos a ver a Digibyte. Ajá, en el diario ya no es una zona de compra. Recuerda que nosotros decimos que el rebote es a la media para seguir cayendo. Y en este caso, si estás dentro, únicamente proteger. Aquí ya no se compra. Se compra cuando rompa y apoya. Ahí vamos a operar a Digibyte en el diario. Ahora, si me dices en 4 horas,
Tampoco. Tocaría que esperar el retroceso al punto de control y ahí revisarle que haya hecho el retroceso acá. Y ahí sí, esperarle a Digibyte ese patrón. Si sin ese patrón no es confiable una compra ahí. Perfecto. Vemos a NIR. La dejamos alcista ayer. Eso es lo que te decía, fíjate. Si tú pusiste acá un stop loss y entraste en NIR. Déjame ver cuánto bajó esta cripto. Si tú hiciste la entrada ayer. Aquí con un stop del 7% y ya te quitaron el dinero. Ese es el problema. Entonces el stop siempre tratar de ponerle un poquito más amplio. Y yo conservo todavía la posición alcista de NIR. Ajá, vamos a ver AXS. ¿Qué pasó con AXS? A ver. Bueno, en el diario todavía tiene direccionalidad y fuerza en el diario, por lo que puede darnos una entrada. Yo había dicho que idealmente esperarle un poquito más, porque me parece que estuvimos... ¿Dónde estuvimos ayer? A las 15. Sí, aquí estábamos. Decíamos que hay que esperar que retroceda un poco más. No tienes patrón confirmado. Esperemos que te dé la oportunidad de que se acerque un poquito más a la media y para arriba. Está bien AXS en el de 4 horas, por supuesto. CHZ en el diario. Por supuesto, también espero que me hayas dejado tu like. Recuerda que es totalmente gratis y no te toma más de un segundo regalármelo así. Para el canal eso es muy importante. A ver, aquí está en formación la divergencia que habíamos hablado. Vamos a ver el diario primero. Ya cuando se desarrolla todo el valle, este valle rojo, y el precio no ha sido capaz de superar esta zona, y yo... Aquí no es compra, obviamente, en el diario. Y si en el diario no es compra, bueno, en el de 4 horas tampoco en este caso. Y aquí, fíjate lo que estamos esperando en Bitcoin podría darse. Aquí estamos con esta divergencia en formación, no está confirmada. Si es que luego de la divergencia el precio se queda sobre el punto de control, vamos a ver la opción alcista en chilis. En este momento no. Ok, vamos con FED. Acá estamos con FED. La dejamos alcista ayer. Todavía es alcista en 4 horas, pero es de este pedazo nomás, de este pedacito. Entonces, déjame ver en el diario. Ah, no, FED en el diario está mucho mejor. Sí, FED en el diario mucho mejor. Sí, sino que tienes que tener paciencia, ese es el problema. Si entraste en compra, aquí donde está, te está dando un mejor precio. Y aquí es un stop pequeñito, eso es lo más interesante. Si el trade sale mal, tú te sales con esa pequeña pérdida y para eso es el stop loss. Precisamente para eso. Eso para FED. Veamos Rose. Igual Rose en el diario alcista. Rose. Y yo le veo zona de compra. Yo le veo zona de compra aquí a Rose. Sí. En el gráfico diario. Yo creo que... sí, es alcista. Zona de compra en Rose. Perfecto, el gráfico diario. Es alcista. Se da el retroceso. Y en la zona... vamos para allá. Aquí hay que estar atento porque si es que pasa... ¿qué te digo? Una semana y no sube... hay que cancelar más adelante. Eso en Rose. Vamos a ver OGN. Aquí está OGN. En el diario aquí no hay compra. Tal vez en el de 4 horas está a punto de darte una entrada. En 4 horas.
estaba otra con el mismo patrón. Lo más cerquita de la media, hay que ver que se desarrolla el valle rojo. Y más adelante, un poquito más de esperarle. Está a punto. Tal vez para el streaming de Jaime esté listo OGN en 4 horas. YFI2. Y también un saludo para los holders de Shiba. Parece que sorprendió a más de uno Shiba Coin. To the moon Shiba. Ok. Fíjate tú lo que te acabé de decir en la otra criptomoneda, en YFI. Aquí el precio debió subir, yo creo que un poco más. No se ha desarrollado como pensábamos. Y aquí está tocando el punto cero. Muy peligroso. Sería la última oportunidad que tendría. Tal vez hasta mañana. Dale la última oportunidad para que suba. Si no es para abajo. Bueno, el stop loss te queda un poco grande. Pero es la última oportunidad. Recuerda que aquí ya está tocando el punto cero y no ha subido. Sí, entonces yo creo que es para abajo. Si mañana no ha subido, yo creo que es para abajo esta criptomoneda. Mejor le quito eso porque no se ha desarrollado el patrón que debía haber subido. YFI2. Vamos a verlo. AXTZ. Ah, no, esta no es. Vamos a ver en Binance. ¿Dónde está? Hay que ponerle acá para que aparezca. Exacto. Ok, en Binance. Bueno, en el diario vimos la entrada antes. Si tú te fijas, espero que le haya sacado algo. Zona de compra acá no. Y acá tampoco. No es una zona de compra. Y yo esperaría, se vendría un retroceso teóricamente. Yo ahí no entro, en toda esta zona. Y si empieza a subir, menos voy a comprar. O sea, hay que esperarle a Tesos. Nos fue bien esperándola, fíjate. Nos fue bien esperándole este retroceso, operando esto, esperando el retroceso, sube. Ahora esperemos el otro retroceso. Ahí está clarita esa tendencia alcista, si te puedes fijar ahí. Perfecto, hemos terminado con el primer bloque de análisis de criptomonedas. Y déjame comentarte que estamos en el día número 3 para el sorteo de los 50 USDTs. Y los cuales vas a poder triplicarlos si es que te has creado la cuenta en Binance, sea para spot o sea para futuros, con el código de afiliado de ABC Bitcoin. Recuerda que tienes que poner tu dirección de billetera de USDT. No importa si es de Binance o no. Pero si te creaste la cuenta con el link de referido de ABC Binance, debes poner tu ID de usuario, tu identificador. Hay un número único que hay en tu perfil de Binance, te va a salir. ¿Y qué pasaría si es que sales favorecido? Vas a triplicar el premio. El premio sería de 150. Vamos a elegir un video. Estamos en el día 3, como tú ves. El lunes 1, ayer 2, hoy 3. Hasta el domingo va a ser el 7. Y aleatoriamente, como lo hicimos la vez anterior, saldrá elegido uno de estos videos. Con los comentarios de YouTube de esos videos, vamos a sacar al ganador. Y obviamente tiene que cumplir otras tareas. Tiene que haber cumplido. Todos los días yo hago un retweet o hago un tweet del análisis en vivo que vamos a hacer. Y tú simplemente deberías... Acá está, fíjate el de hoy. Simplemente tienes que darle retweet. Vamos a ver mi perfil. Y aquí está, hace 40 minutos el análisis de Bitcoin. Simplemente tienes que retuitearlo. Poner aquí citar retweet. Y aquí pegas el mismo comentario de YouTube. Nada más, pegas el mismo comentario y le das en tuitear. Si es que tú no cumples alguna de estas acciones, seguirme en Twitter y en Instagram. Instagram lo tengo un poco olvidado para comentarles, pero debes seguirme allá también. Entonces el favorecido va a tener que demostrar que me está siguiendo simplemente. Esto será el día lunes, así es que atentos al streaming. Y les deseo mucha suerte a todos. No participas con los mensajes que te dicen, por ejemplo,
déjame poner acá. No participas con los mensajes que me ponen hola o me ponen estoy participando o buenas tardes. Déjame, aquí vamos a ver unos mensajes. Quiero aclarar eso porque hay bastante gente que... ¿Dónde está? A ver, déjame ver. No, este no es. Perdón. Es el de acá. Este. Sí, aquí vamos a ver estos mensajes. Por ejemplo, si me pones un mensaje, yo te agradezco mucho, por supuesto, pero si me dejas así, no vas a poder ganar. Entonces, el que va a poder ganar, déjame ver por acá, aquí por ejemplo, me deja su dirección de la billetera. Eso es lo importante. Sí, eso es lo importante. Por ejemplo, aquí no están participando Marcela Alma ni Elías. Y aquí dice que no tiene Twitter ni Instagram, pero puede, yo creo que puede ser una buena oportunidad para que crees tu cuenta. Sí, y bueno, realmente no está participando mucha gente, entonces tienes mucha probabilidad de éxito. Recuerda que mientras menos comenten, aquí está participando otra persona, Alejandro, Lucas está participando porque tiene la billetera. Y recuerda eso, puedes ir a, incluso puedes el día domingo cortar y pegar en todos los videos, pero la idea es que todos los días vayas haciendo la tareita de comentar y dejarme ahí tu billetera. Eso te cuento. Vamos por la parte del chat a ver si es que tienen alguna consulta sobre el sorteo. Espero haber sido claro. Dice acá que no le baneé, dice... No compren memes, short o long, no veo el ejemplo, dice. Ya salió por ahí. Nos vamos a 100, no se vio nada, no cambiaste la escena, dice. A ver, déjame ver. A ver. Perdón, sí. Acá, yo entiendo que ahí sí lo están viendo, ¿verdad? Ok, justamente te decía que acá estos mensajes que me dejan un comentario muy amablemente sin la dirección no están participando. Por ejemplo, Jorge no está participando. Aquí, bueno, también hay estafadores, tengan mucho cuidado. Aquí que dice gracias el amigo Sebastián tampoco está participando. Los que sí están participando, los que han dejado su billetera. Por ejemplo, Alejandro Granados, Lucas Nahuel y los que me dejan ahí su billetera. Eso es lo que les quería decir. Parece que no se vio anteriormente, pero no hay problema. Vamos ahí. A ver, déjame ver. Perfecto, vamos al chat. A ver qué me pueden contar. Si es que está claro. Dice Half Edos, y si uno recién descubre tu canal y quiere participar, por supuesto, simplemente déjame el mensaje, el comentario con tu billetera de USDT y el mismo comentario debe estar con el retweet en Twitter y asegúrate de hacerlo todos los días con el video que hacemos a diario para que tengas mayor probabilidad, porque si tú comentas, digamos, solo el día 1 o solo el día 2 y sale sorteado el día 4, no vas a participar. Entonces la idea es que todos los días de la semana le hagas ese comentario. Ok, dice acá Bet. Vamos a ver, quieren más criptos por acá. Bet, creo que está claro lo del sorteo. Espero que sí, porque parece que aún no entendían muchos. Link dice, está para una pequeña cucharada, dice el chileno. Vamos a ver a Link también. Jaime 2.0, el amigo Rodrigo. Me imagino que es un halago. Muchas gracias, mi estimado amigo. Contentos, dice. Vamos a ver, contentos. Y yo creo que tienen que estar contentos. Cuando sube Bitcoin debemos de estar contentos. Yo no sé por qué hay gente que se está dando contra la pared en este momento. Vamos a ver, Coti, Tefuel. Perfecto. Elías Smith dice OGN. Ya revisamos OGN, mi estimado Elías. Dale para atrás. Vamos a ver a Uni. Parece que vimos FTT. No vimos FTT. Vamos a ver FTT. Vimos FED. Sí, y no compren por FOMO. Muy buen ese mensaje, muy bueno.
EJN dice, ¿y esa cuál es? ¿No será Engine, tal vez? Bueno. EJN, espero que la encuentre. Bueno, vamos a ver este grupo de criptomonedas. Espero, por supuesto, que ya me hayas dejado tu gran like. Muchas gracias por ese apoyo. Recuerda que estamos en el canal en un bull run. Justamente, no sé si viste tú. Déjame irme otra vez por acá. Fíjate tú, el día de hoy llegamos a los 10,000 suscriptores. Estoy realmente muy contento y muy agradecido con todos los suscriptores del canal. Muchas gracias por ese apoyo incondicional. Vamos a ver a BET. Acá BET. En el diario seguimos en la zona de no compra. Por supuesto que no. Y en 4 horas tenemos, yo diría que sí tenemos una entrada al alza. Sí, lo que habíamos dicho ayer que estábamos, ¿dónde estábamos ayer? No sé si te dejé alcista ayer, creo que le vimos solo en el diario. Aquí, lo más cerquita de la media, vamos a decir que si sube, si el mercado no cae, se mantiene. Y el total cap se mantiene, no cae. Yo creo que BET también subiría. O sea, prácticamente tienen el mismo patrón. Y como te decía ayer, lo que no me gusta es el punto de control que está sobre el precio prácticamente. Entonces aquí está haciendo un rango mientras se produjo toda la zona de peligro. Y en este momento tiene probabilidad alcista. Pero idealmente yo no compraría, te digo, BET, en 4 horas. Para que yo pueda comprar, yo necesito que rompa y apoye el precio luego de esto. Ahí sí tengo más probabilidad de éxito. Entonces ya miras tú, ahí sí te conviene BET. Vamos a ver Link. Vamos a ponerle siempre el USDT porque si no me aparecen muchas más. Fíjate tú, igual le vimos ayer lo mismo que BET. O sea, no hay nada más, simplemente actualizarle. Lo mismo que BET. Idealmente yo no compraría en esa zona. Pero es alcista el patrón. Sí. Vamos a ver Contentos. Me imagino que se llama así, ¿no? Sí. Exacto. Contentos. Déjame ver el diario. El diario en teoría todavía mantiene la probabilidad de subir un poco más. El precio está por encima del punto de control, lo cual nos da cierta probabilidad que siga subiendo. Por lo cual, aquí no hay volumen. O sea, aquí se está negociando poco volumen en esta cripto, pero el patrón es alcista. El patrón es alcista en 4 horas. Te voy a dejar así también a Contentos. Vamos a ver a Coti. ¿Qué me dice Coti? Parece que estábamos retrocediendo en el diario. Sí. Sí, esto hay que esperar el retroceso. Entonces, fíjate el peligro de hacer un trade en 4 horas con este patrón. Sí, porque este patrón es rango o caída, pero tú nunca vas a estar seguro si es que va a ser el rango o va a ser la caída. Sí, entonces ayer decíamos que si hace ese rango era la mejor zona de compra. Sí. Entonces, y yo para evitarme disgustos, voy a dejar que se desarrolle todo este monitor, se desarrolle tranquilamente y luego vemos qué hace. O sea, aquí el precio puede subir, puede bajar, puede hacer lo que sea. Pero en esta zona, esa es la de nosotros, la que tenemos que entrarle sin miedo ahí. Pero luego, eso para Coti, esperarle, estamos ahora miércoles, tal vez para el domingo estaría bien revisar Coti. Vamos a ver a Tefuel. Correcto, ¿cómo estamos con Tefuel? Está feo Tefuel. En el diario, si bien todavía podría subir al punto de control, ya no es una zona de compra. O sea, ¿podría subir para acá? Sí. Pero ya no es una zona de compra. Nos daría buena información un cierre de vela como el que está acá. O
o sea que cierre con una mecha por debajo, indicaría cierta absorción ya en este punto, con lo cual esta probabilidad de llegar al punto de control estaría latente todavía. En ese caso, veamos el de 4 horas. No tiene un patrón claro, la verdad, en 4 horas. Sin embargo, no me gusta el patrón. Yo preferiría operar otra cosa, pero a partir de la media tendríamos que revisar cuando te dé el patrón. Un poquito más adelante. Revisale, pero no. Por el momento te fue el no. Vamos a ver Uni. Ajá, vamos a ver el diario. El diario me gusta más porque está encima de las medias móviles del precio. Si bien es cierto, ya tiene un desarrollo importante, por lo cual en el diario todavía no se compra. Pero en el de 4 horas yo creo que sí está interesante. Sí, en el de 4 horas todavía tiene la probabilidad de subir esta criptomoneda. Solamente actualizamos. Lo más cerca de la media, vamos a ponerle más acá. Lo más cerca de la media y del punto de control, podríamos ponerle un stop loss pequeñito ahí a Uni en 4 horas. Atento con la temporalidad, porque no es lo mismo en 1 hora, en 4 horas o en el diario. FTX, este es... Sí, esta es... Le dejamos alcistas, no sé si ayer o antes de ayer. Se ha dado... Y lo que pasa es que aquí no le entró volumen a las criptos, no le entró volumen a todas las altcoins. Ese es el problema. El volumen se fue hoy para Bitcoin. Inclusive la dominancia estuvo subiendo bastante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo el capital estaba entrando más en Bitcoin que en otra cripto. Por eso es que este movimiento fue así, fíjate tú. Aquí empezó el valle verde, pero es muy pequeñito. No hubo capital entrando en las altcoins. Ahora... el patrón no es, porque aquí tú te ves, está bajando el monitor. Y yo diría que hay que esperarle hasta que complete ese retroceso el monitor. Sí, que complete ese retroceso. Cuando hay muy poco volumen, estos patrones no son muy fiables, te cuento. Entonces, yo me esperaría a tener el patrón más claro. Esperemos que no se desplome y que el precio quede por encima del punto de control. Eso sería mejor. Para FTX token. En el de 4 horas. Ya le vimos en el diario, ¿verdad? Bueno, en el diario todavía tiene recorrido. Pero compra en el diario no. Solo en 4 horas. Más adelante, ¿no? En este momento. Ok, vamos a ver EGN. EJN me pusieron. No sé si era Engine. Tal vez fue esta la que me quiso poner. Vamos a ver Engine. En el gráfico diario habíamos dejado alcista antes y este movimiento fue un movimiento de Bitcoin, si mal no recuerdo. Y aquí está el precio quedándose por encima de las medias móviles. Idealmente ya no en diario. No es un patrón de compra en el diario. Pero en 4 horas probablemente está como las demás criptos. Sí, te va a dar entrada. Sí, te va a dar entrada en el de 4 horas. Y lo mismo que te dije en otra cripto, un punto en contra es este volumen que está por la parte alta. Sí, entonces idealmente comprar cuando está sobre el punto de control es mucho mejor. Ok, eso para Engine. Y vamos al chat a ver si es que hay algo más. AR dice el amigo 5 estrellas. Ok. Dice el Falopa, ¿cómo veo mi dirección de USDT en Binance? Déjame ver si puedo mostrarte. Acá, dame un segundito. Déjame ver, tengo acá. Sí. Déjame colocarle acá. A ver. Dame un segundo. No, esto no puedo mostrar aquí. Entonces es acá mismo. Déjame cambiarle la pantalla, porfa.
Mientras tanto, también te recomiendo ver esta lista de reproducción que tenemos en el canal. Es un trabajo que no lo tiene el maestro Jaime en su canal y probablemente te sirva. Fíjate que tengo en otro navegador la cuenta de Binance y no le puedo mostrar. Sí, no le puedo mostrar. Bueno, si tú te fijas en tu cuenta de Binance, vas a tener un hombrecito que está un icono a la derecha arriba. Simplemente le das clic ahí y te dice, los datos del usuario. Entonces tú le das clic ahí y te va a dar. Yo probablemente mañana te muestre eso. No hay ningún problema. Vamos a ver a Ada, dice por acá. Acá quiere Luna. Creo que Link, y ya vimos para Ángel Barradas, ya vimos Link. Vamos a ver algo. DYDX dice también. Por ahí le dimos un mordisco hace unos días a DYDX. Ok, ya está Ada. Entrada de pechito, dicen DYDX, del amigo Rata. Vamos a ver, Bosón dice. ¿Será cripto eso tal vez? Dice acá. Carlos G dice, ¿qué es el punto de control? Dice. Es es un indicador de volumen que utilizamos en la estrategia. Es justamente esta línea blanca. Déjame quitarle todo. Esta línea blanca que tú estás viendo es el punto de control de este indicador que se llama el perfil de volumen por rango visible. Es uno de los indicadores que utilizamos, y también tienes el primer video de la lista de reproducción. Va a indicarte cuáles son los indicadores y cómo los puedes ubicar en la pantalla de TradingView. Entonces, si es que quieres ir a verlo, el video número 2, en cambio, te comento que cómo funciona cada uno. Y ahí vas viendo, tenemos algún material interesante específicamente para la estrategia. Ok, FTT en diario. Pero que ya vimos FTT, no sé si es que no la vi en diario. FTT en diario. Yo te digo que sí puede seguir subiendo, pero no es zona de compra. O sea, aquí ya no compras FTT. Pero sí puede, sí es alcista todavía. Eso es lo que te dije de FTT. Entonces, vamos a ver. Y ya tengo, bueno, a ver, Ring dice ahí. Me sonó a teléfono eso, Ring. Vamos a ver. AR. Perfecto. Fíjate, AR alcista, la dejamos alcista. Y ahí se dio el movimiento. Zona de compra, ya como tú sabes, ya aquí es imposible que se entre en compra. Pero vamos a ver el de 4 horas siendo alcista. Y aquí se dio, bueno, ayer vimos la entrada. Y aquí está el análisis de ayer. No sé si es que alguien pudo tomar esa entrada. Yo la verdad es que no operé casi ninguna altcoin desde ayer. Pero fíjate tú, se dio a favor. Aquí ya no, simplemente esperar el retroceso en un futuro, más adelante, que se dé el retroceso y ahí buscamos en compra. En este momento AR se nos fue, si es que no estuviste atento, hace unas horas. Vamos a ver ADA. ¿Cómo está Cardano? Parece que la dejamos alcista en el de 4 horas. Sí, déjame ver. En el diario estábamos en rango caída. Decíamos que iba a subir un poco más. Y la verdad es que no ha subido prácticamente Cardano. Está peligrosamente ahí. Déjame ver. Va a cerrar con esa absorción por la parte baja, lo cual es bueno. Y bueno, todavía le quedaría en teoría desarrollo del Valle Verde aquí un pedacito. Por lo cual podrías hacer una entrada en 4 horas de alto riesgo.
Sí, justamente este pedazo es el que podríamos operar. Y te dejo ahí. Yo idealmente no operara, la verdad. Pongámosle así. Porque si tú te fijas, ya está casi tocando el punto cero el monitor y el precio no ha subido. Entonces, el último chance de subir está ahí en ADA. Si no, es para abajo. Claro, si no sube es para abajo. Eso es lo más fácil. Pero complicado, complicado ADA. Yo no operaría ADA, la verdad. En este momento en el de 4 horas tampoco. Vamos a ver Luna. ¿Cómo está Luna? Ajá. En el diario direccionalidad y está perdiendo la fuerza, por lo cual probablemente se confirme esa divergencia. Una divergencia que podría hacer retroceder el precio en los próximos días, la próxima semana tal vez. Entonces, atento ahí, déjame borrar esto. Porque ya no se entiende. Aquí está una divergencia importante. Recuerda que es el gráfico diario. Y aquí vamos a estar atentos a la confirmación. No está confirmado todavía. Con este patrón desarrollado del monitor, yo no entro en compra aquí. En el gráfico diario, no. Y tampoco en 4 horas. Yo no entraría ahí. Y tiene patrón de entrada, te cuento. No confirmado, pero está próximo a darte el patrón de entrada. Sí. Está próximo a confirmarte con la direccionalidad y la fuerza del movimiento. Atento si te gusta hacer trades de alto riesgo en Luna. Vamos a ver algo. Ok. ¿Qué pasó con algo? La dejamos alcista este tramo ayer. Decíamos que buscamos esta zona más bien. Y está llegando a la zona de compra. Sí, aquí sería la zona del stop loss pequeñito. Para que no perjudique tu cuenta en el caso de que salga mal. Pero es este tramo, déjame ver en el diario. Sí, en el tramo, en el diario tiene opción de subir un poco más. Entonces, puedes operar ese en 4 horas con el riesgo que eso conlleva. Uniswap, dice acá el amigo Dariel Díaz. Ya está revisado Uniswap. Dale para atrás un poquito y vas a encontrar el análisis de Uni. Ya está. Vamos a ver a DYDX. Bueno, como sabes, DYDX en el gráfico diario no tiene mucha información. Y aquí en el de 4 horas habíamos operado esto a la alza, este tramo. Y aquí decíamos que llegó otra vez a la zona de compra. Y la verdad es que sí. Sí, fíjate tú. El precio va cada vez más abajo. Y acá el indicador va subiendo. No ha confirmado esta divergencia alcista. Pero está en una zona donde puedes una vez más operarle. Porque sabemos que va a subir, no. Porque aquí el stop loss, bueno, no está tan pequeño. Está de un 11% más o menos. Para poder operar. Sí. Ahí fíjate tú, si te compensa el riesgo-beneficio de operar este tramo igual. Eso te dejo en DYDX. Acá me dijo que quiere ver Bosón. ¿Y esto de dónde salió? Bosón Protocol, me imagino que está, esta que está en KuCoin. Pensé que me estaba troleando con ese nombre, pero fíjate tú, esto es lo que quisiéramos ver en las demás criptomonedas, tener fuerza y direccionalidad alcista. Entonces ahí tenemos mucha probabilidad que este movimiento alcista se retome. Está muy bien, pero yo ya no compro aquí. Me tocaría comprar en el de 4 horas luego del retroceso. Sí, exacto. Es alcista esta criptomoneda, pero luego del retroceso para arriba. Muy bien por Bosón. Ok, ¿qué me cuentan por el chat?
Quiere ver Solana. También ya está analizada Solana al inicio del programa. Quiere ver a Tita en diario. Parece que la vimos ayer a Tita. Vamos también con Cake en este tercer bloque. Criptos para recomendar para hold y staking en el semanal. Bueno, aquí no podemos recomendar. Recuerda que estamos muchas personas y la verdad es que yo sí tengo un par de por ahí, pero lo que te puedo decir es que le busques en el gráfico semanal para acumular. Y ahí las que tengan buen patrón para arriba. Vamos a ver Atom. Omisego. Ok, XLM. Y tenemos este último bloque. Déjame ver los likes. ¿Cómo vamos con los likes? Tenemos 268 likes. Y yo voy a ver si es que llegamos al menos a los 300. Voy a darte un minutito. Mientras te leo en el chat, voy a darme mi respectivo like. Yo mismo. El 269. Ahí fue. Si te gusta la información que compartimos. Ok, ICP dice acá. Vamos a ver a Troy. IOTA, mi estimado Daniel Mireles. IOTA está al inicio después de Bitcoin. Te cuento. Tiene miedo, dice ahí. SNX. Perfecto. Ya que me han dejado su like. Estamos en 2.76. Recuerda que no te cuesta nada y al canal le ayuda bastante esto de posicionar el video en la plataforma. No se mueven los likes. Aumentaron los dislikes. ¿Qué les parece? No importa. Si es dislike, dale, no hay problema. Ok, parece que estamos llegando a los 300 likes. Perfecto, vamos a continuar de esa manera. Porque veo que sí quieren que sigamos estudiando en el canal. Todavía no quieren que se acabe el programa. Vamos a verle Teta en diario. Complicado Tita en diario. Fíjate tú dónde está el punto de control. Es un filtro importante. Y ya cuando el precio está ahí, por estrategia no compramos. No, y estando más abajo, menos, está en pleno retroceso. No es zona de compra y en 4 horas, fíjate la divergencia que estamos esperando en Bitcoin. Aquí ya se está confirmando. Ya se está confirmando esa divergencia, con lo cual habría que dejarle que haga todo su retroceso. Tal vez aquí se haga un pequeño rango y tendríamos que analizarle cuando ya se dé el retroceso y ver si es que hay la opción de entrarle al alza, pero tal como está en este momento no. Ok, eso para Tita. Vamos a ver a Cake. ¿Cómo está Cake? Complicado Cake. Le dejamos alcista, pero el precio no se ha desarrollado y está ya tocando el punto cero. Y está complicado. Yo le voy a cambiar el escenario. Aquí en teoría, para comprar y que sea alcista, debe romper y apoyar. Me reservo aquí con Cake. Estando en ese punto, hay que ver el cierre diario. Sí, no le veo la opción. Vamos a ver el cierre en el... Sí, está topado con en la zona más peligrosa. Entonces aquí no debemos comprar nunca. Ahora el cierre diario me está dejando una mecha importante. O sea, es información también. Pero yo no operaría Cake en este momento. No operaría Cake. Vamos a ver a Atom. ¿Cómo está Atom? Ajá, en el diario Atom nos va a dar la opción de compra. Fíjate tú, le habíamos dejado ya esto, pero todavía puede retroceder un poquito más. Así es que le voy a poner más adelante. Simplemente actualizarle nada más. Perfecto, Atom, me gusta en el diario. Hay que verle la entrada precisa en los próximos días. Está bien ahí Atom.
va a ser alcista los próximos días. Aquí el retroceso únicamente se ha metido en rango, no ha caído, y el próximo movimiento es alcista en Atom. Omisego. Ya, aquí no se compra en el diario, nunca. Nunca se compra ahí. Inminente retroceso. No confirmado, pero el patrón en algún momento va a retroceder y estando en la parte alta no compramos. Dejémosle un momento a Omisego ahí para luego ver qué nos puede presentar. XLM contra USDT. Litpray dice que me va a donar si reviso. ¿Cuál dice? SNX. Ya está anotada SNX, mi estimado amigo. Ya está anotada SNX, así que tranquilo. No te preocupes. Vamos a ver XLM. Decíamos que en el diario no teníamos zona de compra. En este momento está subiendo, obviamente. Y no es zona de compra al tener ya desarrollado el patrón. Se va a poner con direccionalidad como Bitcoin, aparentemente. Y eso les llevaría más arriba, pero por estrategia ahí no se compra. Y es todo lo que tenemos que hacer, esperarle. Aquí está, igual que en Bitcoin, la posible divergencia, si tú la ves, es lo mismo. Entonces, esperar simplemente en XLM. Vamos a ver ICP. Ya si sube no compramos, ¿eh? Eso ya... Los que llevan tiempo en el canal y siguiendo a Jaime ya saben que eso es así. Está el mismo análisis en 4 horas. Está confirmando aquí la divergencia ya casi confirmada. Ajá. Divergencia bajista en formación. Luego del retroceso hablamos. Aquí para ver qué pasa. Vamos a leer el diario. Sí, el diario no me gusta. Pero vamos a ver qué pasa en el retroceso. Le analizamos cuando termine aquí. Ahí vemos qué hacemos. Probablemente sea alcista, pero ahí tenemos que revisarle a ICP. Perfecto. Vamos a ver Troy. Ok, Troy nos dio el movimiento alcista. Lo teníamos alcista de hace antes. Ajá. Bueno, aquí ya subió. Dio este mechazo Troy. Y aquí hay que esperar el retroceso. Cuando se dé a la próxima vuelta, digamos. Ahí no entras en compra nunca. A la próxima. Ahí vemos porque probablemente sea alcista. Pero cuando esté acá, ¿sí? Todavía ya te dejó. O sea, si compraste antes, perfecto. Aquí yo tendría que esperarle que nos dé el patrón completo de retroceso y ver qué es lo que pase. Vamos a ver a Synthetix. Creo que se llama Synthetix. SNX. Perfecto. En primer lugar vemos el gráfico diario. Hizo el rebote a la media. Y aquí sí está siguiendo. Aquí sigue cayendo. Fíjate tú, en el diario necesitaríamos que el cierre sea por encima del punto de control. Eso sería importante para pretender que el precio no caiga y se quede aquí en un rango, al menos en un rango. ¿Sí? Bajo ese punto de vista, tal vez en 4 horas tengas una entrada. Y entrada que no está dando resultado. Pero tiene un desarrollo ahí. Al tener el punto de control sobre el precio, hay que estar pendiente del cierre. Sí. Sería bueno que cierre por encima del punto de control, pero idealmente está muy cerrado, no tiene un patrón claro. Yo lo que te diría es que te esperes para que el precio se ubique por encima y con un patrón. Aquí tiene el patrón, pero en la siguiente vuelta tocaría esperarle. No le veo claro yo aquí a Synthetix. Ok, eso es lo que yo te puedo comentar. Recuerda que estamos haciendo un sorteo que vamos a realizarlo el día lunes. Está explicado a lo largo de todos los videos de esta semana.
Y simplemente tienes que dejar, bueno, ahí te dejo la tarea. Y si gustas también colaborar con el canal, tenemos un link de referido donde vas a poder crearte tu cuenta y obtener el 20% de descuento en tus comisiones de trade para spot y el 10% para futuros con el código de referido ABC Bitcoin 1. Recuerda que al crearte tu cuenta vas a triplicar el premio. O sea, si el premio es de 50, vas a triplicarlo y serán 150 USDTs que te puedes llevar el día lunes. Me comentaban si es que estos USDT se puede retirarlos. Y por supuesto, si son tuyos, tú puedes comprar, tradear, sacarlos, estaquearlos, cualquier cosa. Así es que muchísimas gracias por atender a esta transmisión y nos estaremos viendo el día de mañana. ¡Chao! ¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compre. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos de rango. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no van a saber. No se asuste, no se asuste.